Bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Feliz Navidad para todos y estamos aquí en este programa que es el último antes de la Navidad. Así que vamos a estar hablando sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su capacidad para proveer de aquello que es lo más importante para el hombre, que es la salvación del alma. Dice San Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había sido concebida del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería hacerle mala fama y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, o sea, descendiente del rey David, no temas de recibir a María, tu mujer. Eso quiero que quede claro. Tu mujer. Dios creó alguien para que esté con vos para toda la eternidad. Dice, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la mayor necesidad que tenía y que tiene la gente es ser salvada de sus pecados para poder tener la salvación y la vida eterna, para poder ir al cielo durante toda la eternidad. Esta vida pronto pasa, somos como la hierba del campo que hoy está y mañana no está, pero hay una eternidad. Algunos entran en la eternidad hasta desde el vientre de la madre, otros a los 10 años, otros a los 20. Algunos hemos vivido un poquito más y nos parece, pero un soplo de viento, parece como que fue ayer que estábamos jugando a la pelota en la calle con los amigos allí en el barrio. La vida es como un soplo, pero también es una especie de examen y vamos a vivir eternamente según como hayamos vivido en este mundo. Y sobre todo si hemos seguido a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que te da la salvación y la vida eterna. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Y nadie va a Dios Padre sino a través de mí. Nadie va al cielo sino es a través de Jesús. Dice el ángel a José que María iba a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Ustedes vean dos detalles. Dice: lo dicho por el Señor por medio del profeta. O sea, el libro de Isaías es un libro del Antiguo Testamento. Todo lo que dijo Isaías lo dijo Dios. Es palabra de Dios. Y entre esa palabra de Dios estaba la profecía que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo y que iba a ser Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Esto es algo maravilloso. Dios se encargó de proveer la salvación del hombre. El hombre había caído en pecado, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
No hay obra que podamos hacer para salvarnos. Solamente había un método que Dios inventó para que nosotros podamos ser salvos, y era la sustitución. Él morir en lugar de nosotros y pagar el pecado nuestro. Por eso Juan el Bautista lo presentó a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que se ofrecía en el Antiguo Testamento tenía que ser perfecto, si no, no servía. Y para salvar al hombre se necesitaba un hombre que sea perfecto, y no existió nunca nadie, excepto uno, Jesús, que también era Dios, y por ser Dios su sacrificio tuvo un valor infinito que cubrió el pecado desde Adán hasta los que todavía no nacieron. Pero la palabra de Dios dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, a eso les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Uno debe creer en Jesús, debe creer en estas buenas noticias de que Jesucristo murió en la cruz en tu lugar, que pagó tu culpa, que no podés ser salvo ni por ritos religiosos, ni por bautizarte, ni por hacer todos los sacramentos, ni por portarte bien, ni por no hacer mal a nadie. No sos salvo por eso. En la palabra de Dios hay muchísimos casos que muestran que todos los hombres son pecadores, aún los más extraordinarios, como Moisés, que mató a un egipcio, San Pablo, que mató también a cristianos, San Pedro, que negó a Jesús 3 veces. No hay, dice Eclesiastés 7:20, en la tierra un hombre que haga siempre el bien y nunca peque. No existe. Entonces, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero en la gracia, en el amor inmerecido de Dios, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que le dijeron, Señor, yo creo que moriste en mi lugar, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en mi corazón. Jesucristo entra en tu corazón y tenés salvación y vida eterna. Primera de Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y les he escrito a ustedes que tienen al Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Si tenés a Jesús, tenés la vida. Si no tenés a Jesús, vas derecho a la condenación, aún si sos un buen tipo, si sos un buen vecino. Pero si no tenés a Jesús, no vas al cielo. El apóstol Pedro dice, en ningún otro, excepto en Jesús, hay salvación, porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo, dado de los hombres, en que podamos ser salvos. La palabra de Dios dice que si uno no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. O sea que alguien puede decir, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, o no creo que Jesús sea Dios. Romanos 9:6 dice, Jesús el cual es Dios sobre todas las cosas. Juan dice, en el principio era el Verbo, o sea Jesús, que es la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios, hecho hombre. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio el derecho de ser hijo de Dios. Si usted recibió a Jesucristo en su corazón, es un hijo de Dios. Si no tiene a Jesucristo, no es un hijo de Dios y no va a ir al cielo, por más buena persona que sea. Porque no hay buenas personas. Todos hemos pecado, todos tenemos malos pensamientos, todos
Todos los días tenemos malos pensamientos. Aunque aparentemente la persona sea correcta, ¿m? Pero solo Dios sabe los secretos de los hombres, solo Dios lee los pensamientos y nuestros pensamientos están corruptos. Así que uno puede ser exteriormente alguien muy correcto, pero por dentro, si pudiera, haría muchas cosas malas. Solamente la presencia de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en uno te da el poder para vencer esa tendencia al pecado. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, que si alguno no tiene el Espíritu Santo no es de él, y que si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, entonces viviremos, pero si no, no viviremos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Usted tiene el Espíritu de Cristo, ¿está seguro? Bueno, si no está seguro, haga una oración ahora y dígale: Señor Jesús, yo te quiero recibir en mi corazón, dame tu Espíritu Santo, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo en mi corazón y creo que moriste en la cruz por mí. Y va a pasar a ser un hijo de Dios así, ¡pac! Y se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo es palabra de Dios. Jesús vino a suplir la mayor necesidad, y la mayor necesidad era salvar al pueblo de sus pecados. Ahora, dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes, usted sabe la historia, vinieron del oriente a Jerusalén unos astrónomos, unos reyes magos. No dice que eran 3, ni que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Podrían haber sido 4 o 5, no sabemos. Porque la palabra de Dios no lo dice, y eso de Melchor, Gaspar y Baltasar es una tradición. Y más que Baltasar era de color negro, no es así. No se sabe directamente. Lo único que dice la palabra de Dios es que vinieron del oriente unos magos guiados, tal vez astrónomos, guiados por una estrella que apareció y le mostraba el camino. Ellos tenían sed de Dios. Y entonces van a Jerusalén y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella vimos en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Se adora solo a Dios. No, si es un rey común, se viene a honrarle, a venerarle, a rendirle homenaje. Pero adorar es solamente algo que le corresponde a Dios. Y ellos tenían esa revelación. Y entonces el rey Herodes se asustó, y toda Jerusalén con él, y convocaron a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. No sabía para nada las Escrituras, porque Herodes era un impío que no sabía las Escrituras, ni le interesaba saber las cosas de Dios, como a muchas personas en nuestro país y en el mundo. No les interesa leer la Biblia, y ahí en la Biblia está la salvación y la vida eterna. Y ahí está el secreto para poder tener una vida correcta y para poder ir al cielo por toda la eternidad. Jesús dice: las Escrituras dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para no tener vida eterna. Entonces, los que eran estudiosos de la palabra de Dios sabían dónde nacería el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dice: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, dice Dios. O sea, Belén era una aldea chiquitita, pero la palabra de Dios dice: no eres la más pequeña.
Al contrario, eres la más grande, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes llamó a los magos y a los reyes magos y quería que vayan a encontrar al niño Jesús para matarlo, porque él, imagínense, era tan ambicioso, ya era grande, eh, y un bebé, no sé cuánto tiempo puede tardar, ¿no es cierto?, en llegar a ser rey, pero él lo quería matar. No pensaba que él ya para esa época, cuando había crecido ese bebé que nacía en ese momento, él ya estaría muerto. Nadie piensa en morir, pero murió también Herodes y se fue al infierno por toda esta maldad que tenía. Se fue sin Cristo. En vez de ir a buscar a Cristo, quería matar a Cristo. Entonces, dice, vayan a Belén y averigüen, y cuando lo encuentren avísenme para que yo vaya también y le adore. Lo quería matar. Y ellos, habiendo oído el rey, y se fueron, y entonces apareció otra vez la estrella que habían visto en el oriente, y iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ya no estaban en el pesebre, estaban en la casa, porque pasó un tiempo en que Jesús nació en el pesebre, que fueron el tiempo del censo, que tuvieron que ir a censarse ahí para, era un decreto del César de Roma. Y bueno, no encontraron por 2 días, digamos así, un lugar en Mesón. Una vez que terminó el censo se fueron todos y sobraba lugar. Entonces ya no estaban ahí, estaban en una casa. Así que el pesebre con los reyes, eso no es bíblico, pero bueno, es simpático. El pesebre con los pastores y las ovejas, ese es bíblico. Así es como hay que hacer el pesebre. Eso dicho sea de paso, aunque no es demasiado importante, pero estaba en una casa. Entonces ellos entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Adoraron a Jesús, adoraron al niño Dios. Lo adoraron porque sabían que era Dios. No adoraron a María porque sabían que no era Dios. No adoraron tampoco a José, no adoraron a los tres, adoraron solamente a Jesús, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No adore ni a María, ni a José, ni a la Sagrada Familia, adore a Jesús. Y eso es algo muy importante, porque la palabra de Dios dice que a Dios solamente tenés que adorar. Y por más que la Virgen María sea bienaventurada y sea elegida por Dios para nacer, Él solamente es el que tiene que ser adorado, Jesús. Entonces dice San Mateo, usted tome la Biblia y va a ver que dice, lo adoraron, capítulo 2, versículo 11. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero avisados por revelación en sueños, por Dios, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Un ángel se le aparece en sueños otra vez a José y le dice que se vaya a Egipto, que se escape porque venían a matar a Belén, a todos los niños. Entonces José esa misma noche se va, pero se va ya, escuche, con la provisión de Dios. Dios sabía que iba a necesitar dinero. José era pobre, y era muy pobre. Y entonces
directamente no tenía dinero. Y bueno, entonces Dios proveyó, mandó a esos reyes que le trajeron oro. Imagínense, con un lingote de oro. José, que era carpintero, habrá podido abrir su carpintería en Egipto, o habrá podido abrir un taller, alquilar una casa. Incienso y mirra, dos cosas carísimas. Uno se usaba para adorar y la mirra para mitigar dolores y muchas otras cosas más, muchas otras propiedades, pero eran carísimas. Entonces ya le dio la provisión. ¿Se da cuenta? Y estoy hablando ahora a usted, que usted piensa que todo va mal, que quizás el país está en bancarrota, que usted se va a fundir, que usted no va a poder pagar las deudas. Dios ya sabe de antemano que usted lo necesita, y así como a Jesús le proveyó cuando era bebé, le proveyó a José, le proveyó a María, con unos reyes o sabios o astrónomos que vinieron del oriente y le trajeron por lo menos un lingote de oro. Dios le va a proveer a usted oro, incienso y mirra. Con eso José pudo sobrevivir en esos tiempos y trabajar de carpintero allí en Egipto. Después fue avisado por sueños, digamos así, otra vez al tiempo, y le dice el ángel: anda de vuelta a tu tierra, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Murió Herodes. Y parece algo, una frase: murió Herodes. Pero Herodes se fue al infierno. La Biblia dice: murió Herodes. Pero detrás de la muerte de Herodes hay un horror terrible. Aquel que está en contra de Jesús, aquel que quiso matar a Jesús, murió como todos. Y ahora, en este mismo momento, está vivo, en su espíritu, sufriendo las llamas eternas y el castigo de todos los demonios del infierno y del diablo mismo, por los siglos de los siglos de los siglos. Claro que no hay que ser un Herodes para ir al infierno. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, nada más. No lo creó para el hombre. Pero aquel hombre que no obedece a Jesús, sino que obedece al diablo, que tiene al diablo sin saberlo, tal vez está cautivo, como un lazo del diablo para hacer la voluntad de él, y hace pecados y vive en pecado, vive en fornicación y en adulterio y en corrupción y criticando y todas esas cosas. Y cuando se le habla de Jesús no quiere saber nada de Jesús, no ora, no lee la Biblia, no se congrega. Esa persona no va a ir al cielo. Y dirá: entonces, la mayoría de las personas no va al cielo. Exactamente. La mayoría de las personas no va al cielo. Dice la palabra de Dios que debemos entrar por la puerta estrecha. Dice: entren por la puerta estrecha, dice San Mateo capítulo 7, versículo 13, que Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Me entiende? O sea que son más los que se pierden que los que se salvan. Usted puede en verano mirar la peatonal y puede ver
mucha gente. Y de esa gente, digamos, de 100 tal vez 10 conozcan a Dios, quieran seguir a Dios. Tal vez muchos crean en Dios, pero no han recibido a Cristo como su Salvador. No han aceptado ni entendido, porque nadie también les ha predicado. Y también tenemos que orar por obreros para que prediquen el mensaje de salvación. Jesús pagó en la cruz tu pecado. Podés ser salvo si aceptás a Cristo en tu corazón. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tenés que invocar el nombre de Jesús. Tenés que decir, Señor Jesús, salvame. Señor Jesús, quiero que entres en mi vida. Te entrego el timón de mi vida. Te entrego el volante de mi vida. Me entrego completamente a vos. Te pido perdón por todos los pecados y recibo el regalo de la salvación gratuito. Recibo los beneficios de la cruz. Recibo tu salvación y te recibo a vos en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor y como mi Rey. Entonces esa persona recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo y es declarada hija de Dios. Es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, sale de la autoridad de Satanás y pasa a la autoridad de Dios, ya para siempre, para el reino de Dios. Y ya hay personas que viven en el reino de Dios que está en esta tierra. Hay personas que están en el reino de Dios que están en el cielo y hay personas que están en el reino de Dios que están en esta tierra. Y los verdaderos cristianos somos personas que tenemos doble ciudadanía. Yo tengo ciudadanía argentina y ciudadanía del reino de los cielos. No porque sea mejor que nadie, sino porque acepté el regalo de Dios que es la vida eterna. Jesucristo vive en mí. El Espíritu Santo vive en mí. Un día entregué mi vida a Jesús cuando escuché a alguien predicar este mensaje. Por eso ahora tengo salvación y vida eterna. Hágalo usted también. Dígale, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor y como mi Rey. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias porque moriste en la cruz, llevando mi culpa. Moriste como mi sustituto. Acepto el regalo de la salvación y te acepto en mi corazón como mi Rey. Si usted hace esa oración, puede ser con otras palabras. Este video va a estar en YouTube. Ponga Gustavo Isbert y ahí va a poder repasarlo. O entre mi página Gustavo Adolfo Isbert Perlender, ahí va a estar también. Y haga esa oración y usted va a tener salvación y vida eterna. Y va a pasar de muerte espiritual a vida espiritual. El Espíritu Santo se va a unir a su espíritu y usted va a pasar a ser un hijo de Dios. Va a empezar a tener victoria sobre el pecado. Va a tener victoria sobre la tendencia al pecado. Usted va a ir cambiando de a poco, va siendo santificado, va a ser adoptado como hijo de Dios. Y ya usted va a saber que va a ir al cielo, lo va a saber, que si cuando parta de este mundo va a ir al cielo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un tema musical y continuamos con este programa.